Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar Gerardo, soy diácono aquí en la parroquia de la Divina Providencia en La Aurora. Y bueno, es un gusto para mí poder compartir una pequeña reflexión acerca de lo que viene siendo, lo que plantea esta ideología que se llama la New Age. Hemos querido titular esta pequeña charla como los desafíos y los engaños de la New Age. Bueno, la nueva era, para más fácil, ¿verdad? Y bueno, aunque ciertamente quisiera comenzar diciendo que este fenómeno, por así decirlo, de la New Age o de la nueva era, es bastante amplio. Me resulta imposible que en este tiempo agotar todo lo que ella contiene, todo lo que enseña, en lo que se manifiesta incluso. Pero aún así voy a tratar de indagar los aspectos más generales para que nosotros, como fieles cristianos católicos, podamos discernir en nuestra vida ordinaria cuáles son algunas de las prácticas en las cuales puede estar presente este fenómeno de la nueva era, y evitar pues así estar haciendo o viviendo prácticas que aparentemente pudieran ser compatibles con la fe cristiana, pero que realmente no lo son, porque desvirtúan y van vaciando de sentido lo que realmente es pues la fe cristiana. Vamos pues a comenzar. Espero no ser muy largo, y si no, bueno, espero pues poder agotar todo lo que quiero. Quiero comenzar haciendo una pequeña introducción acerca de lo que es la New Age. Y bueno, me voy a apoyar un poquito de mi computadora para poder abordar todos los puntitos, porque sí son bastantes. Hice una pequeña investigación y ustedes incluso pueden meterse a indagar bastante más en la historia, en los conceptos, en los puntos ideológicos que plantea la nueva era. Yo de entrada puedo decirles que pueden leer un documento que saca el Vaticano del Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, que se titula Jesucristo, portador del agua de la vida, que será un documento donde abordará una reflexión cristiana sobre la nueva era. Pero por supuesto que hay muchos más documentos, videos que ustedes pueden indagar para también hacerse del conocimiento más profundo de la nueva era. Bueno, para comenzar, las ideas y las prácticas que van a formar parte de la nueva era son muy difíciles como de inventariar, de enumerar, de cuadrar, porque de alguna manera la New Age no tiene una identidad definida. No hablamos de una religión, no hablamos de una secta, sino que tiene muchas fachadas, y son fachadas variables y confusas, que de repente dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? Por eso inicié hablando como fenómeno, un fenómeno de religiosidad, incluso podríamos decirlo así. Y da la impresión de no constituir un movimiento unido, organizado, estructurado, como es el caso de la religión, que tiene pues autoridades, tiene un lugar de reunión, tiene un culto concreto, ideas, doctrina, dogmas incluso, en los cuales deben de articularse para que la gente pueda creer. Y aquí en la New Age, por ejemplo, no hablamos de nada de eso. No existe pues algo así. Por tal motivo no estamos hablando de una religión, incluso ni siquiera de una secta como tal. Entonces se presenta como una serie de ideas, de creencias, de prácticas aparentemente aisladas e inconexas, que no tienen hilación unas con otras, porque es muy variado, como ya lo decía, y se agarra de diferentes espiritualidades, de diferentes religiones, de diferentes ideologías, de manera que no logras entender, bueno, qué es prácticamente esto, ¿no? Y entonces, pues es difícil de poder encuadrarla, como decía, y se presenta más bien como una moda. Además, tiene una pequeña característica, que tiene la capacidad de mutación realmente asombrosa. Es decir, constantemente se va adaptando, va tomando elementos nuevos
de las religiones, del entorno, que eso hace que de alguna manera tenga gran variabilidad. Y por eso que es difícil encuadrarla. Y por otro lado, como decir, estas son sus prácticas, ¿no? Porque está innovando, se está actualizando, está adicionando elementos que tienes que estar con el ojo bien atento para no incurrir en prácticas, porque lo que tiene algo que tiene es que se va inmiscuyendo incluso en nuestra fe cristiana católica. Y bueno, pues que se va pues cada día actualizando. Entonces ahí está la dificultad primeramente como de descifrarlo, de dividirlo, de definirlo. Pero por supuesto que haremos una pequeña definición como para poder decir, bueno, ¿qué es en sí este movimiento? ¿Qué es este fenómeno de la nueva era? Hay muchas definiciones que tú puedes hacerte de ellas, que tú puedes indagar, que tú puedes estudiar, y ahí te vas a encontrar pues con diferentes definiciones. Yo voy a dar aquí una solamente como para que tengamos una en la mente, y después cada quien puede indagar y profundizar en algunas más. Bueno, la New Age es un movimiento, vamos a decir, pseudo espiritual, como en el sentido nuestro espiritual. No es una religión porque y tampoco espiritual porque no busca el contacto con Dios, no busca el encuentro con ese Dios personal y vivo como puede ser el cristiano. Más bien es pseudo espiritual porque sí maneja el movimiento con espíritus y demás, pero no y de ninguna manera plantea una idea de Dios como la plantea el cristianismo. Entonces hablamos que es un movimiento pseudo, falsamente espiritual. De corte ciertamente esotérico, oculto. Estamos indagando un poquito esos términos para que no se nos vayan a hacer como que qué está diciendo el diácono. Y pagano, porque hablamos de pagano, o mejor dicho, algunos autores han mencionado pagano porque pareciera que desconoce al Dios trino, único y verdadero. Pareciera más bien que está hablando de divinidades y esa divinidad mediateria que no sabemos qué es. Entonces por eso hablamos de paganismo, porque ya incluso rayamos en dioses, etc. ¿verdad? Bueno, y bueno, este movimiento incluye teorías erróneas, herejías que son incluso condenadas por la iglesia, como puede ser la reencarnación famosa, y van a contradecir verdades fundamentales de la fe cristiana. Por ejemplo, el hecho de que Jesús vino a salvarnos, el Dios trino, etcétera, etcétera. Entonces, hay no podemos decir que son compatibles la fe cristiana con esta práctica de la nueva era, de ninguna manera, ¿verdad? Aunque ciertamente, ahorita vamos a verlo, pero la New Age va a buscar algo que el hombre desea, y también la iglesia quiere dar eso que el hombre desea, pero en diferente camino, por supuesto. Y bueno, ya para cerrar esta pequeña definición que decíamos que es un movimiento pseudo espiritual, de corte esotérico y ocultista, pagano, que va a incluir teorías erróneas y heréticas que la iglesia va a condenar y que busca llevar al hombre a creer que puede llegar a ser como Dios. Ese es un punto muy interesante. Busca que el hombre crea que puede llegar a ser como Dios. Y aquí podemos encontrarnos algunas prácticas como la meditación trascendental y etc. Pero bueno, cuando hablamos pues de esotérico, más para resaltar y para definirlo, hablamos de algo que está oculto a los sentidos y a la ciencia y que solamente es perceptible o que puede ser, lo puede comprender aquellas personas que están iniciadas o iluminadas o que la divinidad les revela algo en particular. Entonces, pero hablamos de gente como un pequeño grupo solamente seleccionado. Y su finalidad pues está encubierta bajo un pretendido respeto a todas las creencias, por lo que la hace todavía aún más peligroso. Es decir, es lo que hablaremos como un sincretismo. Pues aquí las religiones pueden entrar, aquí no es ninguna más que otra. Aquí todas son bienvenidas y se puede hacer pues una gran unión, un sincretismo pues.
En uno de los puntos que manejaba este documento que les hago mencionar, Jesucristo, portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era, va a plantear la Iglesia este documento como una reflexión dirigida principalmente a los encargados de la labor pastoral, a fin de que puedan explicar en qué difieren la nueva era de la fe cristiana. El estudio va a invitar a los lectores a tener en cuenta la sed espiritual de muchas personas de nuestro tiempo, que la espiritualidad de la nueva era trata de colmar. O sea, de fondo es esto, aquí está el gancho tan llamativo de la New Age, porque está metiéndose en una realidad que es muy humana, una necesidad muy humana, la necesidad de la trascendencia, de tener algo sólido espiritualmente hablando, y que a veces carece en donde estamos, y ellos se presentan como una oferta, y el ser humano, necesitado de este encuentro con lo que es trascendente, va erróneamente a querer llenarse de ello, y es cuando allí caen e incurren estas prácticas de la nueva era. Si incluso me ha tocado a mí conocer gente católica que defiende prácticas, pues ¿qué tiene de malo? Pues no pasa nada, pues es como escuchar esto, una música, es como hacer esto otro, no tiene ningún problema, no le hallo el problema, pues, pero a veces es desconocimiento de la fe cristiana concretamente, y que te lleva pues a decir, bueno, todo es válido, todo se puede aceptar, somos muy abiertos, tener mucho cuidado con las cuestiones. Ya para iniciar un poquito más con materia, vamos a ver un poquito solamente así brevemente el origen de la New Age, porque sí es bastante, les digo, pero voy a tratar de ser un poquito más ágil para ver, no voy a ahondar en toda la historia, solamente de dónde surge. La New Age o la nueva era hunde sus raíces en la sociedad teosófica fundada en 1875 en Nueva York por una rusa, Elena Blavatsky, quien dice haber recibido sus enseñanzas de unos seres espirituales especiales o maestros ascendidos. Bueno, aquí ya desde que escuchas eso dices, bueno, caray, una vidente, ¿verdad? Ya Dios le habló, ¿quién le hablaría o qué de sus espíritus? Pero hay que destacar esto, una sociedad teosófica. La teosofía es la creencia o la pretensión de tener conocimiento místico directamente de Dios o de la divinidad. Y un conocimiento sobre Dios mismo, sobre el mundo, sobre de todo lo que está creado, con una serie de doctrinas y prácticas secretas, esotéricas, ocultas, ¿verdad? Eso es pues la teosofía. Y según el CELAM, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, nos dice que la teosofía comenzó con los masones y en medio de ellos. Entonces vamos aquí ya entresacando pues de dónde son los orígenes. La New Age sale de la teosofía de los masones. Entonces, la masonería, como ustedes saben, es una sociedad secreta de corte también esotérico y ocultista, condenada por la Iglesia, aunque simula pues lo contrario. Persigue la destrucción de la civilización cristiana, comenzando primero por la Iglesia católica y continuando con otras creencias cristianas, así como también de toda norma, principio o institución basados en el cristianismo, para sustituirlos por otra civilización pagana y una pseudo religión, una falsa religión también pagana. Entonces veamos el origen evidente aquí de la New Age desde la masonería, o que proviene desde allá, ¿no? La masonería que da origen a la sociedad teosófica, y luego esta que da origen a la nueva era. Si quisiéramos pues como delimitar así para tener en nuestra mente como los 4 pilares básicos de la nueva era, podríamos mencionar lo siguiente que ya hemos visto. Primero la masonería, y luego el espiritismo, una forma de comunicación con espíritus, la teosofía o gnosticismo, que es prácticamente lo mismo, una corriente también que pretende tener conocimiento por parte de la divinidad para conocer sobre Dios y sobre la creación y todo lo demás, y un paganismo oriental, porque si ustedes se ponen a investigar un poquito la historia de la nueva era,
se van a dar cuenta que sus dirigentes, algunos de ellos, tuvieron contacto con ideas de las religiones orientales, como puede ser el hinduismo, que habla pues de la cuestión, por ejemplo, del mantras, de la reencarnación, de la meditación, del yoga y demás, que es por eso que tienen como mucha influencia de estas prácticas orientales, y vamos a ver también. Entonces, con lo anterior pues podemos ver entonces, por ejemplo, cómo algunas versiones de la nueva era pretenden dominar las fuerzas de la naturaleza y buscan comunicarse con otros mundos, otro cosmos y demás energías, para descubrir el destino de los individuos, de las personas. Aquí la atención de esta gente se va a centrar en los poderes o las fuerzas espirituales ocultas en la naturaleza, y que van a ser la columna vertebral de lo que se conoce como la nueva era, pues este movimiento de comunicación con fuerzas cósmicas. Y aquí también lo hace pues muy interesante, ¿verdad? Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de no compaginarlo con el cristianismo, porque no tiene nada que ver, nada que ver. Avanzando pues, seguimos. Todo este movimiento de espiritualidad, este movimiento de que yo busco algo y las fuerzas, siempre fíjense que es muy morboso y la gente lo busca. La gente tiene necesidad de encontrarse con lo divino, de encontrarse con lo que no es ordinario, no es natural. Lo busca y ustedes véanlo en las diferentes esferas, tanto en clase baja, media y hasta las más altas. Siempre se ansía incluso este deseo de poder tener poderes, de manipular fuerzas incluso. Eso en todos los niveles. Y por eso es que la nueva era resulta muy atractiva, sobre todo porque mucho de lo que ofrece saciar al hombre es como lo medular, pues, y que con frecuencia muchas de nuestras instituciones oficiales pues dejan insatisfechas. Es por eso que tienen mucho atractivo. Pero algo que sí quiero resaltar de la New Age es que lo que importa señalar es que en ciertas prácticas de la nueva era, Dios queda reducido a una prolongación del progreso del individuo. Es decir, lo importante es el yo. Y Dios solamente es parte de mi proceso de iluminación. Ni siquiera es lo más importante. No es ni mi principio, no es ni mi fin. Solamente es parte en mi proceso. ¿Sí? Ahí lo importante soy yo. Y es importante que no engañarnos. Esto lo digo por aquellos que de repente defienden las prácticas, pues no tiene nada de malo. Me tocó en muchas ocasiones en la pastoral vocacional incluso descubrir que se tenía contacto con estas prácticas y que pues no tiene, y defendían, no tiene de malo, no pasa nada. O sea, no. Entonces no debemos engañarnos pensando que este movimiento puede llegar a renovar la religión. Nada que ver. Es solamente un nuevo modo de practicar la gnosis, este conocimiento que les decía, como si viniera de Dios, esa postura del espíritu que en nombre de un profundo conocimiento de Dios acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. La gnosis no ha desaparecido, eso lo tenemos del siglo I, incluso desde antes, más antigua, en el ámbito cristiano. Y todo el tiempo que ha vivido con nosotros, a veces bajo la forma de corrientes filosóficos, más a menudo con modalidades religiosas o parareligiosas. Y bueno, un ejemplo así para no se escuche tan rollero de esto puede verse en el enneagrama. Aquí a lo mejor si me escucha un psicólogo, que sé que hay algunos psicólogos, puede decir, ¿qué tiene de malo el enneagrama? Pues bueno, pero también un instrumento para análisis caracterial según 9 tipos, que cuando se utiliza como medio de desarrollo personal introduce ambigüedad en la doctrina y en la vivencia de la fe cristiana. Bueno, hasta aquí vamos a dejar un poquito de introducción para meternos directamente a las prácticas, porque ya estamos aquí a casi unos minutos de terminar. Prácticas.
hay que tener en cuenta que la New Age está metido en todo, ¿verdad? En la educación, la salud, el arte, la economía, la gerencia, el gobierno, la ciencia y también la religión. Está metida y está ahí. Aunque ciertamente no va directamente contra las creencias cristianas, no va a decir, es que está mal que tú eres en Jesucristo. No, por supuesto que se mete así como penetración, así como el agua se va metiendo y penetrando la pared, así se va poco a poco también metiendo. Y ha habido etapas que se han puesto muy claras en evidencia que allí muestran cómo se ha mermado bastante. Por ejemplo, vamos a enumerar 4 etapas en las que se ha visto cómo va mermando un poquito esta idea. Primero, primera etapa, se dice la iglesia no y Cristo sí, muy conocida. Es aquí entra la penetración de las sectas de origen cristiano en nuestros países, que etapa de descrédito de la iglesia y de los sacerdotes. Y escuchamos muy comúnmente, yo creo en Cristo, pero no en los curas. Eso es un eslogan. Segunda etapa, ya, Cristo no, pero Dios sí. Esta es la etapa de la invasión de la religiosidad oriental y de los gurúes orientales hacia el occidente cristiano. Ya ese Dios no tiene rostro concreto como puede ser en Cristo. Ya es un Dios, la divinidad. Tercera etapa, Dios no, pero religión sí. Bueno, Dios ya se difumina y queda una experiencia de tipo religioso. Entonces, ya hablamos de fuerza, hablamos de energía, pero no hablamos pues no hablamos claridad qué es Dios. La cuarta etapa pues es la religión no, pero sí sacralidad, que es la etapa de promoción de creencias y prácticas del ocultismo que se promueven como sagradas. Entonces ya hablamos aquí de la etapa de la New Age, ya hablamos de prácticas que hacen que pareciera que tienen esta experiencia de trascender, pero realmente no lo son. Bueno, y también por supuesto que la New Age ha metido su cuchara en otras cosas más. Hablamos de, por ejemplo, en cuestión de libros, en cuestión audiovisual, hablamos en símbolos, hablamos en la música, etcétera, incluso drogas para poder llegar a un estado así medio de éxtasis para encontrarse con eso que es divino. Pero vamos a hablar un poquito más acerca de otros puntitos en los que se pueden caracterizar como ideología para ubicar. Por ejemplo, hablamos de un espiritismo, que hablamos de un diálogo con espíritus, pueden ser ángeles, pueden ser personas muertas, también eso lo manejan mucho. Hablamos de un panteísmo, donde todo es Dios, no es un Dios personal, un Dios que es persona, pues, y menos pues Trinidad, ¿verdad? Hablamos de un monismo en el que todo es uno, todos somos una misma cosa, no hay distinción, Dios y el hombre no son cosas distintas, son una sola cosa, solamente hay que tomar conciencia de ello. Y hablamos de un sincretismo, en la que todas las formas y prácticas son buenas, tú puedes estar haciendo el hinduismo con la fe cristiana, con el islam, todo se puede aceptar, todo se puede incluso fusionar.
Bueno, vamos a meternos un poquito más a fondo porque esto está interesante. Hablamos también, por ejemplo, que la nueva era plantea, por ejemplo, un relativismo moral. Bueno, por ejemplo, no hay ni bien ni mal, todo es una sola cosa. Dios incluye ambas cosas, no hay diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, pues no hay bien, no hay mal, ¿verdad? Es una realidad. Ellos van a manejar un relativismo, que es la negación de la realidad. Todo es apariencia, es una impresión de la realidad, y todo se hace, pues, o conlleva a un subjetivismo. Por ejemplo, crea usted su propia realidad, es la propuesta. Entonces, así un ejemplo de una persona que en un libro que escribió decía, bueno, yo me estaba bañando con agua caliente y llegué a creer poco a poco que me convertí en el agua. Sentí una conexión interior de mi respiración con el pulso de la energía. De hecho, yo era el aire, yo era el agua, yo era la oscuridad, yo era las paredes, yo era la espuma. Pues vivía esta realidad de ser todo uno, pues. Hablamos de un esoterismo y un ocultismo, es decir, prácticas secretas en las cuales se pretende llegar a divinizarse uno mismo. Por eso que algunas prácticas, como por ejemplo la meditación, del yoga, que tienen más bien la intención de encontrar un punto en el que yo también encuentro la iluminación y puedo hacerme consciente de mi divinidad, porque eso soy, en fin de cuentas, según esta idea, ¿no? Tenemos prácticas, por ejemplo, como les decía, la reencarnación, que son creencias en las que creen que el alma se está, cada vez que muere, posee un nuevo cuerpo, y así hasta que llega a un estado de karma en el que, pero el karma crea esta idea de reencarnarse el alma en diferentes cuerpos, hasta que ya una vez o tantas veces ya puede alcanzar un estado de paz. Manifestaciones concretas de la New Age, para ya darle matarile, donde ustedes pueden darse cuenta donde puede estar presente. Primero, en el poder mental. Hay mucha gente que yo personalmente he leído, Control Mental Silva, que es un libro donde te dice cómo tener, incluso alcanzar la telepatía, cómo controlar las cosas con tu mente. Es como tener poderes, pues, en pocas palabras. Entonces, ahí se manifiesta, por ejemplo, la New Age, poder mental. Comunicación con ángeles, todos hemos tenido esta práctica a veces, que pues habla con tu ángel, pídele, hazle, etc. Son movimientos en los que estas presencias son esferas de luz, energía pura, dispuestas a ayudarnos y a darte buena vibra en tu casa y demás. También esas son prácticas netamente de la New Age. Tenemos, por ejemplo, también la astrología, que es una pseudociencia, como ustedes la saben, y que trata de descifrar el destino del hombre. Por supuesto que está condenado por la iglesia, por la Biblia, y por ninguna manera pues tenemos nosotros que estar ahí metidos en las cartas, a ver qué me dicen los astros, y que ahora estamos afiliados, que yo soy Acuario y demás. Pues no, o sea, eso es en contra de la libertad del hombre y limitar la providencia de Dios, quien es el único que conoce del futuro. También es importante no caer en la adivinación bajo cualquier tipo de práctica, ¿verdad? En sus diferentes formas. La brujería, la hechicería, el fetichismo, el chamanismo, también son prácticas en las que se va metiendo allí la New Age. Y hay que tener cuidado porque aquí muchas confusiones. Es que aquí hay magia blanca, que aquí hay magia negra, y que la magia blanca para Dios, y que la magia negra es para hacer cosas malas. Todo no está permitido. Y se puede jugar con fuerzas que, lejos de ayudar, pueden perjudicarnos. No, lo nuestro es confiar en Dios y solamente en Dios, ¿sí? Hay que también evitar la santería, porque hay muchas personas que bajo imágenes de santos, de la Virgen, ¿no? Pues mira, aquí te vamos a hacer bien, vamos a pedirle a porque ese santo es muy milagroso. No es la manera de trabajar. También estos ritos son, a fin de cuentas,
formas no sanas de espiritualidad y erróneas, por supuesto. Entonces, que lo que buscan es como lograr el éxito material, incluso porque la gente que acude a eso es porque tiene un problema, quiere algún bien material, y por otra parte como que la sabiduría extranatural, quiero saber más de lo que está pasando, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, se pueden encontrar muchos casos, ¿verdad? San Juditas, que para que me dé dinero, que para que vaya bien, incluso la gente que se dedica a las cosas malas, narcotráfico y más, piden ayuda y auxilio para que no les pase nada en esas cuestiones. Por supuesto que no es compatible. La Santa Muerte es una práctica totalmente satánica, en la cual la gente también piensa que porque recibe favores, pues es Dios, ¿no? Que es santa, pues entonces puedo yo beneficiarme de ello. Por supuesto que son prácticas totalmente anticatólicas o contrarias a la fe cristiana. No hace falta decir que el satanismo, pues por supuesto que es totalmente en contra. Meditaciones trascendentales, yoga y demás, que más que llevarte al encuentro con Dios, te lleva más bien al encuentro contigo mismo. Hay una especie de iluminación, de vaciarte la mente para encontrar como esa calma y esa paz, para hacerte consciente de que también tú eres parte del todo, de la divinidad. Si es así, la intención no es correcta. La meditación cristiana es reflexionar, sobre todo la palabra de Dios, para ver qué quiere Dios de mi vida, y no para vaciar mi mente de las cosas, ¿no? Y algunas técnicas psicológicas también que tratan de psicologizar la espiritualidad. Por supuesto que la espiritualidad no se puede limitar a la esfera meramente de lo psicológico. Tiene que ver con mucho más, porque Dios es una realidad que escapa solamente a mi subjetividad. Entonces no podemos decir que no podemos como encerrar esta práctica. Y aquí encontramos, por ejemplo, lo que les decía del enneagrama. Y bueno, ya para concluir, digo, es muy amplia. Yo no, si quisiese algo más concreto, puedo yo en otro video darle seguimiento a esto, como en cada una de las prácticas, dar un poquito más de ejemplos, pero por el tiempo no fue posible. Solamente decir que el éxito de la nueva era presenta, por supuesto, un desafío a la iglesia, porque, voy a repetir, estamos hablando de la necesidad del ser humano de encontrarse con Dios, y que ellos tienen una oferta para el ser humano. Claro, una oferta que cada quien puede cogerla a su modo, porque no hay reglas, no hay normas. Cada quien puede hacerla a su antojo. Y muchos piensan que la religión cristiana ya no les ofrece, o tal vez nunca les proporcionó algo que necesitaran realmente. La búsqueda que con frecuencia conduce a una persona a la nueva era es un anhelo auténtico, de una espiritualidad más profunda, de algo que les toque el corazón, de un modo de hallar sentido a un mundo confuso y a menudo alienante. Es lo que a veces la gente busca y lo que se encuentra, ¿no? Pero no queremos nosotros que la iglesia sea acusada de permanecer sorda a los anhelos de los hombres, sus miembros, ustedes, nosotros. Debemos hacer dos cosas. Primero, afianzar con mayor firmeza nuestros fundamentos en la fe. Saber y conocer. Y escuchar el clamor con frecuencia silencioso del corazón de los hombres, que les lleva a alejarse de la iglesia cuando no encuentran en ella respuestas satisfactorias. No solamente el conocimiento, sino la caridad a la cual estamos llamados. En todo ello hay también una llamada a acercarse a Jesucristo, que es el punto número 2, y a estar dispuestos a seguirle, ya que Él es el verdadero camino hacia la felicidad, la verdad sobre Dios y la plenitud de vida para cuantos estén dispuestos a responder a su amor. Son los dos caminos, pues, que propone el documento que antes mencionaba para, pues, hacer frente a este movimiento. Espero que a esta muy breve y sintética reflexión nos haya llevado a decir, bueno, hace falta conocer mi fe cristiana y evitar prácticas que no son sanas y que no son auténticamente, nos llevarían realmente a un encuentro con Dios, porque recordemos, ellos no tienen Dios. No es una religión, es más bien maneras, expresiones de religiosidad que te llevan a encontrarte con lo sagrado, con una realidad cósmica, con una fuerza, pero no hablan de un Dios personal que te puedes encontrar con Él, que lo puedes vivenciar, que te puede decir que si me entregué por ti, di mi vida por ti, te amo, soy tu Padre,
etcétera, etcétera. Entonces es una realidad totalmente distinta y no es nada compatible con la fe cristiana. Bueno, pues cualquier duda y comentario, pues lo quedo pendiente de sus dudas que puedan tener, y si gustan que se pueda ampliar, pues adelante, con mucho gusto. Un saludo a todos.